Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las cosas en el derecho romano. Para hablar de los derechos reales, primero hay que recordar el concepto de cosas, porque reales viene de rey, de res, y res son las cosas. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son cualquier objeto externo que nosotros podamos encontrar. Es un objeto externo el celular, la computadora, el libro, el lapicero. Cualquier objeto externo que encontremos es una cosa. Ahora, algo que hay que entender es que hay otro concepto que muchas veces se utiliza como sinónimo de cosa, y es el de bien. Un bien no es igual a una cosa. Para que una cosa se convierta en un bien, tiene que ofrecernos una utilidad, una satisfacción. Por ejemplo, yo voy caminando y me tropiezo con una piedra. Esa piedra es una cosa, es un objeto exterior, pero no es un bien, no me ha causado una satisfacción. Pero cuando resulta que yo tomo esa piedra y la utilizo para defenderme, entonces he hecho de la piedra más que una cosa, la he convertido en un bien. ¿Por qué? Porque he reconocido en ella una utilidad. Entonces, una cosa es un objeto exterior, un bien es un objeto exterior que ofrece utilidad. Hablando de las cosas, los romanos clasificaron las cosas en dos grandes grupos, las extra commercium y las in commercium. Las extra commercium son aquellas cosas que están fuera de comercio, que no pueden ir al mercado, que no pueden ser objeto de compra-venta, mientras que las cosas in commercium son aquellas cosas que pueden comercializarse, que pueden ser objeto de compra-venta, que pueden estar en el mercado. Veamos primero cuáles son las que ellos consideraron extra commercium. Hay cosas que están fuera de comercio por razones físicas, es decir, físicamente es imposible que se pueda tener esto en el mercado, que alguien pueda comprar o que alguien pueda vender. Por ejemplo, en este momento no es posible que alguien pueda venir y venda una parte de la luna. ¿Por qué? Porque físicamente eso no se puede hacer en este momento. De igual manera, hay otras cosas que por razones de derecho divino van a quedar fuera del comercio. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las res sacrae. En este caso están aquellas cosas que se utilizan para adorar a los dioses. Estas no pueden ser objeto de comercio. Tampoco pueden ser objeto de comercio las res religiosae, que son aquellas que se van a utilizar para adorar a los dioses, pero a los dioses manes, es decir, los dioses que cada una de las familias tiene. Aquellos antepasados de una familia a la que ésta ha empezado a considerar un dios y empiezan a adorar, pues las cosas que utilicen para adorar a esos antepasados tampoco pueden ser objeto de comercio. Y de último, en este contexto están las res sacrae, es decir, las cosas santas. Y son cosas santas para los romanos, la muralla que protege la ciudad, las puertas de la ciudad. Estas cosas tampoco están dentro del comercio. Finalmente tenemos otras que por razones de derechos humanos no van a estar dentro del comercio. Aquí están incluidas, por ejemplo, las res comunes animus iure natural. Estas son aquellas cosas que son de beneficio común para la sociedad, aquellas que garantizan la vida de los seres humanos, de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el oxígeno que se respiraba en Roma se consideraba fuera de comercio. ¿Por qué? Porque era vital, porque era necesario para el animus iure de un natural, es decir, el derecho natural de los seres a poder mantenerse vivos. También ahí están las res publicae. Las res publicae son las cosas del Estado, las que son propiedad del Estado, como por ejemplo los caminos, las carreteras. Esto no podía ser parte del comercio y está dentro de estas también las res universitatem, donde las res universitatem son muy parecidas a las res publicae. La diferencia es que estas no son propiedad del Estado, sino de una entidad pública jerárquicamente inferior al Estado, como una corporación. Una corporación es una entidad pública, una entidad similar al Estado, pero jerárquicamente menor, que representa una autoridad dentro de un municipio, por ejemplo. Esa autoridad del municipio puede tener cosas. Esas cosas son las res universitatem. Esas res universitatem no pueden estar dentro del comercio. Todas las que han sido excluidas de las extra commercium pues caben dentro del in commercium. Prácticamente la mayoría de las cosas están in commercium. In commercium se pueden clasificar. Las cosas que están dentro del mercado se pueden clasificar. Una primera clasificación es res mancipi y res nec mancipi. Es decir, cosas que para poder adquirirlas hay que cumplir con una formalidad, una solemnidad. Esas cosas son las res mancipi.
Mientras que aquellas que no necesitamos un formalismo, una solemnidad, una ceremonia para poder conseguir el dominio de ellas, son las res nec mancipi. En las res nec mancipi, por ejemplo, lo que vamos a tener es la simple entrega de los bienes. Cuando compraban los romanos, por ejemplo, tierra, ahí había que cumplir con formalidades, por tanto era una res mancipi. Mientras que cuando compraban una espada, un carruaje, por ejemplo, estamos ante la res nec mancipi, simple entrega de los bienes y del dinero para que el negocio se dé por realizado. Otra forma de clasificar las cosas, independientemente de la que hemos mencionado anterior, es en cosas corpóreas e incorporales. ¿Cuáles son las corporales? Las que tienen cuerpo, corporales, corpus. Corpus es cuerpo, entonces hay cosas que tienen cuerpo y hay cosas que no tienen cuerpo. Cosas corporales son como por ejemplo los caballos, las espadas, los esclavos, pero hay cosas incorporales que no tienen cuerpo, como por ejemplo el derecho de heredar. El derecho a heredar es un elemento que no tiene cuerpo, por tanto es una cosa incorporal. Otra forma de clasificarlas es en res móviles y res inmóviles, es decir, cosas muebles y cosas inmuebles. Para los romanos al principio, cosas muebles eran las que por sí solas se podían mover, mientras que inmóviles aquellas cosas que no se podían mover por sí mismas. En ese contexto, por ejemplo, un esclavo era res móvil porque se puede mover. Los caballos también son res móviles. ¿Por qué? Porque se pueden mover por sí mismos. Pero, por ejemplo, un escritorio, una mesa, una silla no era res móvile. ¿Por qué? Porque no se puede mover por sí misma. Entonces, ¿qué es la silla, la mesa? La silla y la mesa eran res inmóviles, no se pueden mover. Con el paso del tiempo el concepto fue evolucionando y llegó el momento en el cual dijeron que res móviles eran las que se podían mover por sí mismas o por la voluntad del ser humano. Entonces, en ese contexto, ya la silla y la mesa se vuelven res móviles, porque si bien no se mueven por sí mismas, el ser humano las puede mover de un lado a otro. Entonces, ahora ya caben como res móviles. Mientras que en res inmóviles van a quedar aquellas que no se pueden mover y aun cuando el ser humano quiera moverlas, no va a poder hacerlo. En ese contexto están, por ejemplo, los edificios, los terrenos que son inmóviles, es decir, cosas inmuebles. Otra clasificación, independientemente de las anteriormente explicadas, es la de cosas genéricas y cosas específicas. Genéricas cuando puede ser sustituida por otra y no genera ningún inconveniente. Por ejemplo, un saco de trigo puede ser sustituido por otro saco de trigo. Pero una específica es aquella que no puede ser sustituida por otra. Por ejemplo, si yo estoy entregando al esclavo Argus, que tiene ciertas fortalezas comparado con los demás esclavos, lo que espero que me devuelvan es el esclavo Argus, no cualquier otro esclavo. ¿Por qué? Porque este no es genérico, este es específico, es decir, tiene cualidades que lo distinguen de los demás y no puede ser sustituido fácilmente por otro. Otra clasificación, independientemente de las demás, es cosas simples y cosas compuestas. Simples, aquellas que no se pueden dividir, que son una sola, y compuestas, aquellas que están integradas por varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir que un esclavo es una cosa simple, ¿verdad? Mientras que una cosa compuesta podría ser una hacienda, en donde estaría incluida la tierra, los esclavos, los animales, los aperos de labranza, por ejemplo. Otra forma de clasificar las cosas es en principales y accesorias. Principales, aquella que prácticamente determina que tenga funcionalidad lo que tenemos, mientras que accesorias, aquellas que acompañan a la cosa principal, pero que no son determinantes para la existencia de aquella. Por ejemplo, tengo el carruaje jalado por caballos. Bueno, pues resulta que el carruaje es lo principal, los caballos son accesorios, las ruedas son accesorias, son elementos que pueden estar o no estar, pero no por eso dejamos de tener un carruaje. No se pierde la característica de carruaje porque no tenga un caballo o porque le falte una rueda. Las ruedas, los caballos serían accesorios. Otra manera de clasificar las cosas es en consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que en la medida que las usamos se agotan inmediatamente, mientras que las no consumibles son aquellas que las utilizamos y no se agotan de inmediato, sino pueden ser utilizadas para otro momento. Por ejemplo, una espada o un escudo es una cosa no consumible. La uso ahora, la uso mañana y la puedo usar otros días. Mientras que un saco de trigo es una cosa consumible porque vengo, la uso y ya no puedo volver a usar ese mismo trigo. Las cosas pueden ser consumibles o no consumibles. Otra clasificación, las cosas pueden ser divisibles o indivisibles. Divisibles cuando
cuando las podemos partir. Indivisibles cuando eso no es posible. Por ejemplo, yo podría tener un saco de maíz y ese saco de maíz podría ser una cosa divisible. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y tomar ese saco, partirlo en dos y tengo dos porciones de maíz. Es una cosa divisible. Pero un esclavo, por ejemplo, o una res no serían divisibles porque yo no puedo partir un esclavo y quedarme con una parte y darle una parte a otra persona para que la aproveche. En ese caso, entonces, el esclavo, la res, serían cosas indivisibles. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.